El informativo. Una buena tarde ya, mediodía. Aquí empezamos el informativo de NTN 24. A esta hora Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes. Estamos 11 de octubre del 2019. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Ruth. Bienvenidos todos. 60 minutos tenemos para actualizarnos con lo que es noticia. 12 del mediodía con 2 minutos. Continúa a esta hora el caos en la capital de Ecuador. Empezaron a registrarse estos desmanes hace aproximadamente una hora y media. En este viernes se registran disturbios en el centro de Quito en este 9º día de protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. A esta hora, grupos indígenas y policías se siguen enfrentando en los alrededores de la sede de la Asamblea Nacional, el Parlamento ecuatoriano. Las manifestaciones han sido dispersadas con gases lacrimógenos, también se han usado camiones antimotines. Esto ha derivado en violentos choques. Así es, los disturbios se registran este viernes cuando la nación suramericana, Ecuador, se prepara para vivir o vive ya un largo feriado de 3 días por la independencia de la ciudad de Guayaquil. Según el gobierno ecuatoriano, las protestas que comenzaron el pasado 3 de octubre dejan hasta el momento, esas son cifras del gobierno, 4 muertos, mientras la Defensoría del Pueblo registra 5 víctimas mortales. Ecuador cumple su 9º día de protestas sociales ininterrumpidas. En las calles de la capital no cesa la tensión. Nuevos choques entre manifestantes y la policía se han registrado en el centro de Quito. Grupos indígenas han tomado los alrededores de la sede de la Asamblea Nacional. Instalaciones que intentaron tomar el pasado martes. Sin embargo, para este viernes están programadas nuevas movilizaciones a lo largo del país. Grupos indígenas mantendrán los bloqueos a carreteras en diferentes ciudades, lo que afectará la movilidad en Ecuador. Sobre todo cuando en la nación suramericana inicia un periodo feriado. En la terminal de Quito las operaciones están suspendidas. Los transportadores señalan que no hay garantías de seguridad para rodar en las carreteras del país. Vamos con imágenes de lo que sucede en Ecuador. A esta hora, pues, completo caos. Muchos decían los manifestantes están saliendo ya de donde estaban precisamente por los gases lacrimógenos. Sin embargo, sí, se dispersan un momento, luego vuelven, intentan agredir a la fuerza pública. Ahí vemos pues cómo están los policías. Esto es el casco histórico de la ciudad capital del Ecuador, donde están las entidades estatales. Está el Palacio de Gobierno, el Palacio de Carondelet, la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo, a donde finalmente dicen los manifestantes que se han congregado el día de hoy, quieren llegar este grupo de indígenas. Y también, como lo ha dicho ya el gobierno en reiteradas ocasiones y lo anotan algunos medios de comunicación, hay infiltrados que no son necesariamente indígenas, que van y hacen revueltas también en medio de estas manifestaciones. Y a juzgar por la imagen que hemos visto durante la semana, entre lunes y martes comenzaron a llegar estos grupos indígenas a la capital de Ecuador. Llegaron mostrando su cara con sus reclamos frente al gobierno nacional. Y quienes crean el caos, y se ve y se registra allí en las imágenes, muchos son encapuchados, no necesariamente formando parte de ese grupo inicial que llega a la capital ecuatoriana a exigir una acción del gobierno nacional frente al paquete de medidas económicas que anunció la semana pasada el presidente Moreno. Así es, ahí vemos a la policía, está intentando evitar que los manifestantes lleguen a la Asamblea, al Palacio Legislativo. Un grupo de indígenas intenta llegar desde hace aproximadamente una hora y media, se han caminado a la sede de la Asamblea Nacional. Y esto ha sido pues un argumento que han tenido los policías para lanzar bombas lacrimógenas. Los indígenas se encuentran en las inmediaciones de la maternidad y del hospital Eugenio Espejo. Ahí están sorteando el gas lacrimógeno en su camino para llegar al Palacio Legislativo. Y desde el estallido en el Ecuador se ha mencionado que factores externos están influyendo en la violencia, en los desmanes. El gobierno de Lenín Moreno además informó ayer sobre la detención de 17 extranjeros. Esto ocurrió en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito. La mayoría era de nacionalidad venezolana. Tenían en su poder información sobre los traslados, tanto del presidente Moreno como del vicepresidente ecuatoriano. Así es, estos capturados han sido puestos ya a la disposición de la justicia ecuatoriana. Harían parte de este colectivo armado conocido como La Piedrita. Vamos inmediatamente con esta noticia a desarrollarla en la capital de los venezolanos. Oliver Fernández nos tiene más información al respecto. Oliver, una buena tarde.
Hola, buenas tardes. Así es, en Venezuela ha habido reacciones sobre estas detenciones en Ecuador. La diputada Amelia Belisario señaló que Nicolás Maduro debe darle la cara al mundo porque estos grupos han sido entrenados desde la denominada Revolución Bolivariana. El régimen tiene que explicar. ¿Por qué tiene que explicarlo el régimen? Bueno, porque todos estos colectivos armados, estos colectivos civiles armados, que ahora son acusados de delinquir en otros países, son producto de la formación ideológica y violenta del régimen. Estos grupos han sido formados por el régimen de Nicolás Maduro, reconocidos en el informe de la señora Bachelet, que además actúan en complacencia y total bendición y amparados en los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Entonces, estos grupos paramilitares han sido formados por el régimen. El régimen tiene que darle la cara al mundo y decirle por qué creó estos grupos, cómo operan estos grupos y sobre todo tiene que explicarle a Ecuador por qué estos grupos delictivos formados en Venezuela para atacar a los opositores ahora también están atacando a los ecuatorianos. El ciudadano común se siente avergonzado de que estos grupos pretendan desestabilizar a Ecuador. Señalan que si se comprueba que son culpables, se le debe aplicar todo el peso de la justicia. Que sí se haga justicia, porque en todos los países se necesita hacer justicia para que la gente pueda como tener una obediencia sobre las leyes. Cada país tiene una legislación y si los extranjeros en un país violan la legislación, tienen que ser sometidos a los tribunales correspondientes, pero eso habría que demostrarlo. La diputada Amelia Belisario señala que nada debe sorprender a los países de la región, porque así ha actuado el régimen de Nicolás Maduro durante años. Pero que no nos sorprenden. No nos sorprende por qué, no nos sorprende por la conducta que ha venido teniendo el régimen de Nicolás Maduro en el resto de la región. No nos sorprende porque Nicolás Maduro el día de hoy no soporta que los gobiernos demócratas del mundo le hayan dado su apoyo a la Asamblea Nacional. Y no nos sorprende porque así ha actuado el régimen. Entonces el señor Nicolás Maduro, lejos de tratar de interferir en los asuntos de otro estado, lo que debería estar es ocupándose del país, ocupándose de ordenar aquí cómo va a estar esta situación para que los venezolanos podamos acceder a elecciones libres. Los venezolanos le piden a los ecuatorianos a no confundirse, a señalar solo a aquellas personas que han cometido delitos. La mayoría de los venezolanos que se han ido al Ecuador son personas de bien. No juzguen a todo el mundo por igual. Y el trato para mí es un acto fundamental que delimita o que te hace presencia sobre una persona. Distintas organizaciones no gubernamentales han dicho que al menos 350.000 venezolanos han huido a Ecuador buscando un mejor futuro para sus hijos y para las personas que dejaron en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. La ex embajadora de Ucrania en Estados Unidos va a testificar el día de hoy ante el Congreso. Lo hace en medio de las investigaciones de un posible juicio político en contra del presidente Donald Trump por supuestamente haber presionado a su homólogo ucraniano para que investigara a su rival político, Joe Biden. El mandatario, por su parte, asegura que el proceso de destitución, ese que se adelanta en su contra en el Congreso, aumentará su apoyo electoral en los comicios del año 2020. Emiliana Molina tiene el reporte desde Washington. Emiliana, buena tarde, adelante. Carlos Ruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí continuamos esperando en las afueras del Congreso, donde está testificando a esta hora Marie Yovanovitch, la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Lleva un par de horas ya reunida con legisladores de 3 comités que están desempeñando esta investigación que podría terminar en un juicio político en contra del mandatario estadounidense Donald Trump. Según los artículos de apertura que esta leyó ante estos legisladores que fueron obtenidos por el New York Times, Yovanovitch asegura que el mandatario estadounidense Donald Trump estuvo presionando durante meses para que ella fuera despedida de su cargo sin fundamentos legítimos. Por otro lado, también alerta, y abro comillas, que la influencia privada y las ganancias personales han usurpado el criterio de los diplomáticos, amenazando así los intereses de la nación y forzando a servidores públicos talentosos a dimitir de su puesto. Y cierro comillas. Mientras tanto, el mandatario estadounidense Donald Trump estuvo en un mitin en las últimas horas en Minnesota, criticando nuevamente a los legisladores que están desempeñando esta investigación y, por supuesto, a su rival político Joe Biden. Nunca fue considerado un buen senador, solo era un buen vicepresidente porque sabía cómo besarle el trasero a Barack Obama.
El descarado intento de los demócratas de derrocar a nuestro gobierno producirá una reacción en las urnas como nunca antes habían visto en la historia de este país. Los extremistas demócratas que no hacen nada han llegado tan lejos que creen que para ellos no debería ser un crimen cruzar nuestra frontera ilegalmente, pero sí es un crimen tener una llamada telefónica totalmente apropiada, casual y precisa con un líder extranjero. No lo creo. Están haciendo un intento patético para salvar al somnoliento Joe Biden. ¿Y saben qué? Me encantaría competir contra él, para ser honesto. Cualquiera que no pueda ganarle un debate tiene un gran problema. Él no puede ser presidente. Por su parte, en esta audiencia, la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania asegura que la despidieron, según lo que ella misma puede ver, por afirmaciones sin fundamentos y por afirmaciones falsas de personas con motivos bastante cuestionables. Recordemos que esta ex embajadora está hablando con legisladores a esta hora, desafiando las obligaciones de la Casa Blanca, que aseguraron que ningún funcionario de la administración de Donald Trump iba a testificar o ayudar o cooperar en esta investigación que están desempeñando los legisladores de la Cámara de Representantes. Esta es toda la información que tenemos en directo desde el Congreso en Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Emiliana, muchas gracias por tu reporte desde la capital estadounidense. Vamos a hablar de la alerta máxima que se vive en California. Varios incendios están afectando el sur del estado, siendo el condado de Riverside el más complicado. Según los primeros reportes, basura en las llamas fue arrojada a un costado del camino. La maleza habría ayudado a propagar el incendio, que ya ha consumido hasta el momento 500 acres. El fuego obligó a la evacuación de varias poblaciones. Cerca de 2.000 viviendas y 100.000 personas han salido de sus casas. Una comunidad de casas rodantes fue consumida entera por las llamas. Más de 200 bomberos, apoyados por un helicóptero cisterna, trabajan para apagar el fuego. A otro tema, así terminó la manifestación estudiantil de ayer en Colombia. Una nueva jornada de destrucción y caos se vivió en Bogotá, la capital, luego de la marcha convocada por estudiantes de universidades públicas y privadas. Vándalos arremetieron con piedras y palos, ventanales y edificios, además comercios en el centro de la ciudad. Atacaron también a la policía, varios uniformados resultaron heridos. Las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables de estas marchas estudiantiles en las que se ha exigido más recursos por parte del gobierno, fin a la corrupción de las instituciones y también la disolución de las fuerzas del SMAT. Ahí también se replicaron en ciudades como Medellín las protestas, en Bucaramanga, Cali y Popayán. La jornada también ha terminado en estos puntos en actos de violencia. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, ha dicho que en las manifestaciones estudiantiles habría infiltrados y que estas personas son las responsables de los actos violentos registrados en el centro de Bogotá. Está claramente un grupo que se llama JM19. Eso lo tenemos detectado desde antes. Algunos de ellos se infiltran en las marchas, otros están infiltrados en la universidad como alumnos. Y estas son las personas que en general dañan unas protestas que son unas protestas pacíficas, bien intencionadas. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo NTN 24. Luz verde para el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En su conferencia matutina, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo podría ser ratificado este mes por el Congreso estadounidense. Al menos eso es lo que le espera. El mandatario agregó que no es conveniente para ninguno de los tres países que se retrase más su aprobación y que esa fue la conclusión de la reunión que sostuvo esta semana con legisladores demócratas. El Senado de México ya ratificó el tratado el pasado 19 de junio y está a la espera de que lo hagan otros países. Aproveché para enviarle una carta a la señora Pelosi explicando de que nos conviene a los tres pueblos, a las tres naciones, que se apruebe el tratado, que es importante no solo para México, sino también para Estados Unidos y Canadá, y que no debe de asociarse la aprobación del tratado a la cuestión política electoral.
El gobierno de los Estados Unidos ha revelado la estrategia empleada por Juan Antonio Hernández, el hermano del presidente de Honduras, para lavar dinero procedente del tráfico de cocaína. Esto a través del testimonio de Denis Rivera, integrante de la organización criminal conocida como Los Cachiros, esta que está operando actualmente con las autoridades en los Estados Unidos. Alejandro Rincón en Nueva York tiene la noticia. Alejandro. Hola Carlos Ruz, televidentes del canal de las Américas. En este séptimo día de juicio por narcotráfico contra el hermano del presidente de Honduras, el gobierno de los Estados Unidos ha avanzado en la presentación de su caso en contra del acusado, pero ahora con la cooperación de un testigo adicional. Se trata del narcotraficante hondureño Davis Leonel Rivera Madariaga, quien se entregó a la DEA voluntariamente en el año 2015 y a partir de ese momento empezó a cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, una cooperación a través de la cual ha surgido el elemento que ha sido clave en la jornada de la mañana de este viernes durante este proceso. Testimonio por una parte y por otra un video en donde se grabó directamente a Tony Hernández hablando directamente sobre parte de las razones o de los argumentos alrededor de los cuales tenía relación directa con las organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína, pero ese testimonio se ha concentrado por ahora en la forma o el mecanismo como Tony Hernández ayudaba a una estructura de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. Parte de estos argumentos son los que ahora analizan en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York alrededor de este caso. Las imágenes son similares a otro video que ya había sido presentado por la Fiscalía, que es posterior a los hechos que ahora se están relatando en la Corte. En un video en donde Tony Hernández entrega partes específicas o declaraciones específicas, el conocimiento que tenía sobre el tráfico de droga a través de Honduras. Que trabajara con él. Y él te dijo que él estaba mandando las drogas para aquí a los Estados Unidos. ¿Usted entendió eso? Sí. Entonces... No, y eso sí era, pues, así era. ¿Cómo así? Para acá la pasaban por Guatemala. Ellos con sus tragos les salían, se la pasaban por medio de ganado. Ahorita en Choluteca, en la zona sur, se supone que la están pasando en las... ya han encontrado varias en las caletas de donde va el ganado arriba en las jaulas, porque el olor confunde a los perros, el olor del estiércol. Pero en la zona sur sí todavía hay gente, ese señor Pinto. Pruebas audiovisuales como la que ustedes acaban de ver son las que utiliza ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos para avanzar en la presentación de su caso. En un tramo adicional de la indagatoria que ha rendido ahora este testigo cooperante, quien ha sido traído por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, se ha mencionado cómo Juan Antonio Hernández tenía conocimiento directo de un plan para intentar asesinar a su hermano, el actual presidente de los hondureños. En un momento se creía que el Cachiro, como es conocido en el mundo criminal, este testigo cooperante de los Estados Unidos, haría parte de ese intento de homicidio en el año 2014. Sin embargo, es precisamente a través de la asociación cercana entre el testigo cooperante y el acusado que pudo aclararse esa instancia frente al actual jefe de Estado de los hondureños. Por ahora, la Corte está en receso y se espera que próximamente reanude una vez más la indagatoria que tiene como centro esta séptima jornada de juicio por narcotráfico en contra de Juan Antonio Hernández. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha hablado hoy por primera vez desde el inicio de las protestas que se dan en Ecuador. En entrevista exclusiva con el programa Cuestión de Poder de NTN 24, Almagro ha acusado a Cuba y a Venezuela de estar detrás de los procesos de desestabilización en territorio ecuatoriano. Según Almagro, esta injerencia externa es parte de un plan que no solo afecta a Ecuador. ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación en el país suramericano? Primero que nada, determinadas dinámicas que parecen indicar cada vez más elementos de agresión externa y de intentos de desestabilización externa. Eso creo que es el principal problema que enfrenta Ecuador. O sea, vemos ahí la acción directa de Venezuela y Cuba nuevamente, pero no es una acción aislada en Ecuador. O sea, si uno repasa un poco la
la región en este tiempo, ve que esas dinámicas se han reproducido en varios de los países. Eso me preocupa porque es un patrón de acción, o sea, como que bolivarianos y cubanos han salido a desestabilizar el hemisferio en este momento. En esta conversación, Almagro ha asegurado que detrás de esta injerencia desestabilizadora, Cuba y Venezuela quieren esconder esas políticas antidemocráticas, además totalitarias, que llevan adelante en sus países. ¿Por qué ahora vemos esas inestabilidades en varios países de la región, detrás de las cuales los gobiernos miran y apuntan a Venezuela y a Cuba? Mire, o sea, fundamentalmente las motivaciones de ellos se las tendríamos que preguntar a ellos. ¿Por qué cree usted? Pero es muy claro. Es muy claro que hay dos acciones cubanas cubanas y bolivarianas en este tiempo que es muy importante que pasaran de alguna manera desapercibidas para la comunidad internacional. La asunción de Díaz-Canel en la presidencia de Cuba definitivamente es un tema por la ilegitimidad que tiene ese proceso, por la dimensión dictatorial y totalitaria que tiene el proceso cubano y que definitivamente ha pasado camuflado en medio de estas situaciones. Y lo otro es el objetivo bolivariano de cada vez más fuerte de tratar de cooptar la Asamblea Nacional. O sea, para transformar esa dictadura, esa tiranía, narcotiranía bolivariana en un régimen totalitario, les queda nada más que tomar la Asamblea Nacional. Cooptar la Asamblea Nacional o tomar la Asamblea Nacional. En ese sentido se han movido en este tiempo o con lo que podríamos llamar la mesita del diálogo o quizás un proceso más mediano plazo y a largo plazo, obviamente, de unas elecciones como las que fueron de la reelección de Maduro, pero esta vez para terminar de quedarse con la Asamblea Nacional. Y esa desestabilización, según Almagro, también incluye una injerencia en la OEA y en su campaña de reelección al cargo, que tiene que votarse en marzo del próximo año. Y yo pongo mi trabajo sobre la mesa, o sea, quieren una OEA relevante, quieren una OEA fuerte, quieren una OEA con principios, pero quieren una OEA también ajustada, austera y con compromiso. Bueno, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos de nuevo. ¿Quiénes son los que están intentando desestabilizar la OEA? Mire, o sea, el mismo principio bolivariano cubano es muy claro. O sea, los cubanos pobres han estado haciendo más campaña contra mí que si estuvieran sentados acá en la organización. O sea, prácticamente no han dejado el tema de la reelección del secretario general en ninguna agenda en el continente y obviamente que han procurado generar los espacios, digamos, como para neutralizar la posibilidad de esta reelección. Debo decir que eso me motiva muchísimo más todavía. Esto es solo un adelanto. La entrevista completa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el programa Cuestión de Poder, hoy a las 8 de la noche. En Bogotá, Quito y Lima, prográmense 9 de la noche en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias. Tercer día de ofensiva en Siria. El Ministerio de Defensa de Turquía ha dicho este viernes que la ofensiva que adelanta desde hace 3 días en el noreste de Siria contra quienes combaten a sirios kurdos deja ya 272 milicianos neutralizados. El ejército turco usa justamente este término, neutralizados, para hablar de muertos, heridos y capturados. El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan considera a estas milicias grupos terroristas. El Ministerio de Defensa turco además ha informado que un soldado turco perdió la vida, 3 resultaron heridos en el operativo. Entre tanto, la Unión Europea le respondió al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que el bloque no se va a dejar chantajear por el mandatario, que ayer amenazó con enviar a millones de migrantes a Europa si los países del bloque se oponen a su intervención militar en el noreste de Siria. Tusk agregó que los migrantes y refugiados no pueden convertirse en un instrumento de chantaje y que en una cumbre la próxima semana el bloque europeo va a discutir sanciones contra Ankara. La Unión Europea ha instado a Erdogan a poner fin a los ataques en el norte de territorio sirio y afirmó que la violencia solo va a empeorar la situación en Siria.
La operación militar unilateral de Turquía en el norte de Siria es motivo de gran preocupación y debe cesar. Las preocupaciones de Turquía en materia de seguridad deben abordarse por medios políticos y diplomáticos. Una intervención militar solo empeorará las cosas en lugar de crear estabilidad. Creará aún más inestabilidad en toda la región, exacerbará el sufrimiento de la población civil, provocará nuevos desplazamientos y amenazará los progresos logrados por la coalición mundial contra el Estado Islámico. El régimen de Irán ha denunciado un ataque a uno de sus buques petroleros que navega frente a las costas de Arabia Saudita. Medios locales iraníes han atribuido la ofensiva a 2 misiles, aunque no precisaron su origen. La explosión ocasionó una enorme fuga de crudo en el Mar Rojo. Las autoridades persas informaron que se adelantan las investigaciones para determinar con exactitud el responsable de esta ofensiva. Esta noticia tiene lugar en medio de las recientes tensiones entre Irán y Occidente tras el bombardeo de drones contra 2 importantes infraestructuras petroleras de Arabia Saudita. Los residentes de Tokio, la capital de Japón, se alistan para el que podría ser el peor tifón en los últimos 60 años. Se trata de la poderosa tormenta Hagibis, que amenaza con impactar el archipiélago mañana sábado. Según el servicio meteorológico, este fenómeno mantiene vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora. Expertos prevén que el tifón se dirija hacia el sureste del territorio, donde podría causar daños catastróficos. Vamos a hablar ahora del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, de 43 años. Él es el ganador del Premio Nobel de Paz 2019. Entre sus méritos se encuentran la firma de paz con Eritrea tras un agrio conflicto de 2 décadas y su decisiva mediación en el proceso de transición en Sudán, que condujo este mismo año a un acuerdo entre civiles y militares. Desde que llegó al cargo el 2 de abril del 2018, ha protagonizado una auténtica revolución democrática en su país. El Comité Nobel noruego ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz para 2019 al primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional y en particular por su iniciativa decisiva para resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea. El Premio Nobel de la Paz fue para el primer ministro etíope Abiy Ahmed. El Comité Nobel noruego lo reconoció como artífice de la asombrosa reconciliación entre su país y Eritrea. Como primer ministro, Abiy Ahmed ha buscado promover la reconciliación, la solidaridad y la justicia social. Según el comité, el premio también es un reconocimiento a todos los actores que trabajan por la paz y la reconciliación en Etiopía y en las regiones del este y noreste africanos. El galardón significará un impulso para el dirigente, que se enfrenta a una creciente ola de violencia entre diferentes grupos en su país. Sin duda, algunas personas pensarán que el premio de este año se otorga demasiado pronto. El Comité Nobel noruego cree que es ahora que los esfuerzos de Abiy Ahmed merecen reconocimiento y necesitan estímulo. Tras conocer la noticia, Abiy Ahmed se mostró honrado y feliz y agregó que es un premio otorgado a África y a Etiopía que espera que inspire esfuerzos de paz para su continente. Videos grabados en la madrugada de este viernes dan cuenta de un meteorito que iluminó el cielo de la provincia de Jilin, en el noreste de China. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la caída de ese cuerpo celeste. La Academia de las Ciencias de China investiga este fenómeno. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología aquí en el informativo de NTN 24. Apple retiró de su App Store una aplicación utilizada por manifestantes durante las protestas que han tenido lugar en Hong Kong en los últimos meses. Esto tras una petición directa de China. La aplicación hkmap.live, que inicialmente funcionaba como un mapa colaborativo, al parecer permitía seguir los movimientos de la policía. Apple retiró el jueves una aplicación de transporte urbano que permitía a los hongkoneses localizar a los policías en un mapa. La decisión de la empresa estadounidense tuvo lugar luego que medios estatales chinos criticaran la aplicación, afirmando que esta ayudaba a los manifestantes pro democracia.
Según un comunicado de Apple, la aplicación fue utilizada por criminales para perjudicar a los habitantes de zonas en las que sabían que no había fuerzas del orden. Por su parte, los desarrolladores de Hong Kong Map Live negaron que su aplicación animara ninguna actividad criminal y consideraron la decisión un acto de censura. La ex colonia británica es escenario desde hace 4 meses de una crisis política sin precedentes desde su retrocesión a China en 1997, con manifestaciones casi diarias para reclamar mayores libertades y denunciar las crecientes injerencias de Pekín en los asuntos de la región semiautónoma. El Watch GT2 es la nueva propuesta de Huawei para enriquecer la vida de los usuarios y además garantizar su salud y bienestar. El reloj inteligente incluye capacidades integrales de monitoreo y gestión de la salud y además ofrece una mayor atención en los detalles meticulosos para aquellos amantes del deporte. El Huawei Watch GT2 cuenta con tecnología exclusiva True Relax, que ayuda a los usuarios a aliviar el estrés al registrar los valores de variabilidad del ritmo cardíaco. Es importante resaltar que este reloj tiene como objetivo ayudar a controlar la bradicardia y la insuficiencia cardíaca. A menos que se encuentre en el modo deportivo, se notificará al usuario si el ritmo cardíaco es superior a 100 latidos por minuto o inferior a 50 BPM durante más de 10 minutos. Los usuarios también pueden consultar los datos en la aplicación Huawei Sports and Health para controlar su salud en tiempo real. Para los entusiastas del deporte, el Watch GT2 se convierte en una herramienta indispensable. El reloj ofrece monitoreo profesional de datos y en el modo deportivo es compatible con 15 deportes, incluyendo 8 al aire libre, como correr, caminar, escalar, senderismo, trail running, ciclismo, nado en aguas abiertas, triatlón y 7 deportes de interior como bicicleta fija, entrenamiento libre y máquina elíptica, entre otros. Y finalmente el monitoreo del sueño es otra función que le interesa a los usuarios. La mala calidad del sueño se ha convertido en un problema para muchos. Huawei True Sleep 2.0 monitorea la calidad del sueño, el ritmo cardíaco en tiempo real, la calidad de respiración del sueño y utiliza análisis de Big Data. Asimismo, ofrece sugerencias de mejora, así como servicios e informes personalizados para ayudar a los usuarios. Butterfly IQ es una herramienta médica para diagnosticar enfermedades por medio de ultrasonidos. El aparato electrónico utiliza inteligencia artificial y a través de nuestro iPhone o iPad permite transmitir las imágenes en 3D del escaneo que se le esté realizando al paciente. La inteligencia artificial sigue siendo una pieza clave para el desarrollo de nuevas tecnologías médicas como Butterfly IQ. El dispositivo, que además de ser portátil, funciona por medio de un único chip de silicio que puede emular los 3 patrones de ondas ultrasónicas y facilitar la visualización de resultados por medio de una aplicación. Creo que la verdadera propuesta de valor de Butterfly es que con un solo dispositivo puedes escanear todo el cuerpo. Con cualquier otro sistema de ultrasonido requiere múltiples ondas. Así que cuando llega un paciente a la sala de emergencias y necesita que le hagan un escáner de corazón, de vientre o de cuello, que son 3 ondas diferentes, cuesta mucho más tiempo. El aparato electrónico, que ha sido diseñado para proporcionar una portabilidad más sencilla, también otorga una visualización y chequeo médico rápido con tan solo acceder a un aplicativo. Significa que puedo interpretar las imágenes allí y luego puedo ponerlas en contexto, en el punto de atención junto con la historia clínica, hacer el examen dentro del cuerpo del paciente y luego encontrar una solución a lo que podría ser el problema médico. John Martin, director médico de Butterfly Network, en un giro inesperado en su vida confirmó que padecía cáncer durante una prueba que hizo con el dispositivo y gracias a ello pudo actuar rápidamente para enfrentar y combatir la enfermedad. Te permite en realidad no ser un dispositivo médico, pero es una máquina del tiempo. Conquista el tiempo, obtuve mi diagnóstico de inmediato, aceleró mi tratamiento, redujo la cantidad de tratamiento que necesitaba porque tuve un diagnóstico temprano. Los ultrasonidos son fundamentales para el diagnóstico de enfermedades a la hora de visitar un hospital. Sin embargo, la facilidad que otorga Butterfly IQ a los médicos va más allá de cables y procedimientos engorrosos.
Butterfly ha allanado el camino por lo que los médicos pueden empezar a ver dentro de sus pacientes, pueden empezar a beneficiar a los pacientes ayudándolos con un buen examen físico detallado, una vez ampliado por los resultados de los ultrasonidos. Antes no era posible. Además de ser un beneficio para los médicos, Butterfly también está hecho para las personas que no pueden movilizarse fácilmente de sus casas y prefieren recibir asistencia médica domiciliaria. Hasta aquí toda la información de ciencia, salud y tecnología. Carlos, Ruth, continúen ustedes con más. Gracias. Vamos aquí a una pausa comercial en el informativo enseguida. Bueno, vamos a finalizar así. Ahí vemos la imagen de la admirada por ustedes, ¿no? La esposa de Messi. Bellísima, además. Bellísima además. Y sí, lo estaba abrazando, Carlos me estaba abrazando porque ganó Venezuela, pues le ganó goleada redonda a Bolivia. Gracias a ustedes por su sintonía. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24, ntn24.com, con la ampliación de todas las noticias. Hasta pronto.